No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. En 1789 se produjo un hecho histórico que cambió para siempre la fisonomía de la historia mundial. Estamos hablando nada más y nada menos que de la Revolución Francesa. Pero, ¿qué pasó en la historia y en la historia de Francia particularmente durante el siglo XVIII para que estallara por los aires la que había sido una de las monarquías más florecientes de Europa? Parece que los autores en general hablan de que hubo una revolución antes de la revolución. Y esto tiene que ver con el clima intelectual que se vivió en Francia durante todo el siglo XVIII y que ha sido conocido como el siglo de las luces. Estamos hablando del iluminismo francés, de la ilustración francesa, que generó un clima de época y un caldo de cultivo para que florecieran grandes pensadores y pensadoras que cambiaron definitivamente la historia a través de sus ideas. Hoy, en Otra Cosa, vamos a explorar el siglo de las luces, la ilustración en la Francia del siglo XVIII. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si hablamos de ilustración francesa, tenemos que inmediatamente nombrar ciertos pensadores que son muy famosos, muy conocidos y que realmente marcaron un quiebre desde el punto de vista de las ideas. Protagonistas directos como fueron Voltaire o Diderot, Denis Diderot o D'Alembert, son quizás los nombres más conocidos y algunos de los colaboradores que generaron la enciclopedia como Montesquieu o Rousseau, son otros de esos nombres de grandes figuras universales. Quizá un poco menos conocida es la marquesa de Châtelet, Émile de Breteau o Émile de Châtelet, que fue una pensadora fundamental. Y Olympe de Gouges también es una de esas mujeres fundamentales para entender el siglo XVIII. Como siempre y como venimos viendo en nuestros programas, las mujeres quizá quedaron un poco más relegadas a la historia por motivos de machismo historiográfico, podríamos decir. Sin embargo, fueron grandes protagonistas de la época. Vamos a hablar, en primer lugar, de una figura descollante, como fue la de Émile de Châtelet, y en un próximo programa vamos a desarrollar un poquito la filosofía de Olympe de Gouges. En el programa de hoy también vamos a mencionar los aportes de Voltaire, de Diderot, de D'Alembert, de Montesquieu a este siglo de las luces, y vamos a dejar para otro programa aparte al gran Jean-Jacques Rousseau. En el próximo bloque entonces introducimos a esta enorme mujer que fue Émile de Châtelet. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Émile de Châtelet fue una mujer superdotada, propia de la nobleza francesa extravagante y pomposa del siglo XVIII. Émile demostró desde muy chica un talento extraordinario, al punto que a los 12 años sabía 5 idiomas y había leído a Descartes y a Cicerón. Tenía un conocimiento de las lenguas clásicas muy profundo y por su condición aristócrata pudo tener acceso a una educación de primer nivel porque su padre se dio cuenta de las condiciones de su hija y supo brindarle esa educación con los mejores tutores que había disponibles en esa Francia ilustrada.
Conocedora de la obra de Isaac Newton, que es uno de los iniciadores del Enlightenment inglés, Émile de Châtelet se convirtió en física, en matemática y en filósofa gracias, entre otras cosas, a las traducciones que hizo de la obra de Sir Isaac Newton al francés. Esas traducciones le valieron enseguida una fama importantísima a esta notable mujer. Voltaire, que también había hecho sus viajes por Londres y por Inglaterra y que había conocido de cerca todo lo que se estaba gestando con el empirismo inglés y luego de la revolución, de la llamada Revolución Gloriosa de 1688, todo el clima ese había generado una revolución en el pensamiento también, cosa que vimos en nuestros programas anteriores. Cuando volvió a Francia y empezó a divulgar como estas nuevas ideas del iluminismo, se encontró con una enorme resistencia, incluso fue bastante perseguido, y encontró en Émile du Châtelet una forma de protegerse. De hecho, ella le brindó asilo en su casa y, según cuentan, se convirtieron en grandes amantes. Pero Émile du Châtelet es mucho, mucho más que el amante de Voltaire. La historia, traicionera como es, la redujo a ese lugar de ser amante de Voltaire, pero ella tuvo un papel fundamental en la difusión y en la generación de un conocimiento científico vinculado a esta idea bien ilustrada del siglo XVIII de que la razón es la facultad por excelencia del ser humano y que ilumina, y de ahí viene la idea de iluminismo, de ilustración, ilumina las oscuridades del ser humano. Contra todo dogmatismo se levantó esta generación de pensadores que cambió luego la historia para siempre. Vamos a avanzar un poquito y vamos a contar cómo es que se fue dando este cambio y cuáles fueron los pilares de esta ilustración francesa. Y no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Como recién contábamos, Voltaire hizo muchos viajes y en esos viajes fue nutriéndose de contactos, pero también de conocimientos de personas que habían logrado desarrollar sus ideas y habían impulsado el espíritu filosófico del siglo XVIII un poco más lejos de lo que el racionalismo del siglo XVII y el empirismo inglés habían alcanzado. Voltaire fue un escritor, es decir, una persona que escribía narrativa, y muchas de sus novelas o de sus dramaturgias tenían un carácter fuertemente filosófico, porque lo que Voltaire entendió es que había en el terreno de las ideas una disputa muy importante que dar. Francia se había visto sumida durante muchos años, y ya lo contamos esto, porque había pasado en toda Europa, en una guerra religiosa muy cruenta. Se había logrado cierta estabilidad y cierta tolerancia que se empieza a perder en el siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Y esto llevó a que nuevamente el protestantismo sea perseguido. Y en Inglaterra los católicos eran perseguidos otra vez. Entonces este clima de intolerancia religiosa obligó a estos pensadores a plantear la cuestión de Dios y plantearlo desde un punto de vista mucho más racional. Ya Locke había escrito los fundamentos racionales del cristianismo y Voltaire se inclina por un teísmo o un deísmo que plantea esta idea de que la sociedad debe regirse por leyes universales y válidas para todo el mundo, y que esas leyes deben estar basadas exclusivamente en la razón. Y escribe una novela filosófica que se llama Cándido,
en donde critica esta idea de Leibniz del mejor de los mundos posible. Lo ridiculiza al punto de hacer pasar como por torpe a uno de los más grandes pensadores de la modernidad. Sin embargo, la agudeza de Voltaire, la inteligencia, la capacidad de poner grandes ideas en pocas palabras, su humor, su ironía, le valieron una gran fama en su época. Fue de esos filósofos de estrella, podríamos decir. Y en torno suyo se empezaron a generar un montón de salones, así se llamaban, en París y a lo largo de Francia, en donde se discutían ideas filosóficas y científicas muy difíciles, muy agudas, pero digamos como que para un sector social de Francia la salida, la joda, digamos, era encontrarse en algún salón a rosquearla y a tratar de generar conocimiento y divulgar conocimiento, y esto realmente fue revolucionario. Al punto que se empieza a desarrollar un proyecto totalmente ambicioso, que tuvo un éxito impresionante, que fue la idea de hacer un compendio de todo el saber de la época en tomos, en diccionarios, cosa que Voltaire había emprendido con su diccionario filosófico, pero que Diderot y D'Alembert llevan a otra dimensión cuando se proponen escribir la enciclopedia. En nuestro próximo bloque vamos a hablar brevemente sobre la enciclopedia y algunos datos de color, y luego vamos a cerrar nuestro capítulo sobre la Ilustración francesa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. La filosofía de la Ilustración francesa tenía un punto muy claro, y era la idea de que había que sacar a través de la ilustración, de la educación y de la difusión del conocimiento científico y filosófico, había que sacar de la ignorancia a las grandes mayorías, a las grandes masas. Pero ¿cómo hacer esto? El conocimiento científico filosófico siempre a lo largo de la historia fue cosa de 2 o 3 loquitos en el rincón, podríamos decir, ¿no? Siempre fue cosa de unos pocos, de una élite, también podríamos decir. Pero la Ilustración francesa se propuso concretamente llevar todo ese conocimiento, volverlo accesible al pueblo. Es así que en 1742, me adelanté 100 años, Diderot tiene la idea de empezar a escribir, breves entradas con un resumen de los grandes avances que se habían producido en el campo científico, tecnológico, teológico y también filosófico. De esta manera empieza a pedir colaboraciones a amigos y amigas para que escribieran las entradas de la enciclopedia. Durante más de 15 años y con niveles de trabajo muy dispar, se fueron escribiendo los casi 13.000 artículos que dieron forma a la enciclopedia de Diderot y D'Alembert. Realmente una tarea titánica. Y es muy interesante de la enciclopedia. Yo creo que hay que sacar 2 conclusiones como para no abundar en demasiados detalles. La primera es la enorme diversidad de puntos de vista que hay en esas entradas de la enciclopedia. Y eso da cuenta de este espíritu de libertad que buscaba la Ilustración. Y la segunda es la idea de que el conocimiento puede transformar a la sociedad, de que si las personas se ilustran, si conocen, si saben, pueden evitar caer en las trampas del dogma y de la ignorancia. En el siglo XVIII se empieza a plantear una crítica religiosa muy fuerte, muy fuerte, que va a dar
como resultado la persecución, si se quiere, pero también la disputa del poder político. Uno de los colaboradores de la enciclopedia, por ejemplo, fue Montesquieu, donde, ¿qué hace Montesquieu? Plantea la importancia que tiene la división de poderes. En una Francia monárquica y en una monarquía absoluta, como fue la de los Luises, ¿no? Con ese rey Sol, ¿no? que realmente ejerció el poder de una manera totalmente arbitraria y con la Iglesia Católica como su brazo ladero, estas ideas eran verdaderamente revolucionarias. Plantear la idea de la división de poderes en Francia era muy, muy osado. Olympe de Gouges, por ejemplo, coincidió con Montesquieu en la importancia de hacer la división de poderes, pero de ella nos vamos a ocupar en nuestro próximo programa. Basta decir entonces que este proyecto rápidamente sacudió las bases del conocimiento en Europa porque se tradujo a todos los idiomas europeos en el lapso de pocos años y generó sobre todo esta idea, ¿no? Este movimiento de que las luces de la razón iban a permitir tomar el cielo por asalto. Cerramos en nuestro último bloque y los esperamos para un próximo programa también, para hablar de Olympe de Gouges, de Rousseau y de todo este despertar que generó la Ilustración francesa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Último bloque de este programa en donde hablamos de muchas cosas. Es muy difícil plantear la Ilustración francesa en un solo programa, pero es nuestro desafío. Así como la enciclopedia se trató de desafiarse, de compendiar brevemente los saberes de su época, nuestro proyecto es mucho más humilde, pero va en la misma dirección. La idea es acercarte a vos, conocimiento de la filosofía, de la historia de la filosofía, en videos breves que puedan ayudarnos a pensar otra cosa. Después haremos las críticas pertinentes a ver si esta ilustración logró su cometido o no y qué pasó después de 1789 y la formación del Estado y de los derechos de los ciudadanos y todo esto que se despertó. Pero hoy es tiempo de cerrar nuestro programa para seguirnos animando a pensar otra cosa. Filosofía apasionada para aquellos y también para estos tiempos salvajes. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.